Ya habíamos visto esta parte de aquí, habíamos mencionado los tipos de el riñón que tenía dos, teníamos dos porciones muy diferenciadas. Adelante. Vamos para atrás. Ya. Sí, porque de ahí Teníamos dos porciones muy diferenciadas, uno que era la corteza, uno que es la corteza y otro que es la médula. Eso también lo tenemos ahí siempre presente. ¿Qué más tenemos que considerar aquí? Son radioperitoneales. Esta parte de aquí lo vimos también, pero lo vuelvo a resaltar. Hay dos tipos de nefrones, los nefrones corticales y los nefrones justamedulares. ¿Cuál es la principal diferencia? Corticales y La longitud de las asas de Helle. Asas de Helle en las corticales son cortas y la longitud de las asas de Helle justamedulares son mucho más largas. ¿Por qué es importante las justamedulares? Porque cuando tiene asas de Helle más profundas, quiere decir que penetra más a la médula o penetra menos a la médula. Más, concentra más la orina. Cuando tienen más proporción de las corticales, no pueden concentrar tanta la orina. Ese es algo muy importante. Luego mencionábamos que aquí estaban las famosas arterias arcuatas, porque formaban como arcos. Y de la arteria arcuata salía la interlobulillar. Y de la interlobulillar salía la arteriola aferente. Luego hacía glomérulo y hacía la arteriola eferente. Esa era la diferencia. Normalmente, ¿cómo es, Leslie? Es arteriola capilar y luego ¿qué sigue? Normalmente arteriola capilar, y otro capilar. arteriola capilar, vena. Muy bien, acá no es arteriola capilar, arteriola. Y luego de arteriola ¿qué sigue? Ahora. Capilar nuevamente y de ahí recién sigue la vena. O sea, acá tienes doble juego de capilares. O sea, lo que tenía que terminar de arteriola aferente, el glomérulo, es el capilar. El glomérulo es el capilar. Pero luego de arteriola eferente, ¿qué se forman? Los capilares peritubulares. ¿Por qué llamamos peritubulares? Porque están rodeando a toda la parte tubular. ¿Cuál es toda la parte tubular del nefrón? Cintia Segarra, ¿cuál es toda la parte tubular del nefrón? ¿Cómo? ¿Cuál es toda la parte tubular del nefrón, señora Valle? Toda la parte tubular. Señor David. Es el túbulo contorneado proximal. Se nota que no ha pasado nada. ¿Cómo? O sea, no es el túbulo Es el proximal. túbulo contorneado proximal, Las asas de Henle, el las distal. asas de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Todo eso es la parte tubular. Por lo tanto, los capilares peritubulares se están rodeando ¿a quién? A la parte tubular. Desde el túbulo contorneado proximal, toda esa parte de ahí es importante. Luego hay algo importante, miren. Cuando se vuelve capilar, capilar, acá termina el último capilar peritubular. Y luego del capilar peritubular, ¿qué debería seguir? Vena. Vena. Acá estamos en la parte más interna, estamos aquí, en la parte más interna del riñón. La pregunta, para ustedes, ¿qué sería más fácil si ustedes son un vaso sanguíneo? Sería más, si están en la parte más interna, ¿sería mejor salir ahí nada más por el hilo renal? O sea, de aquí, irse para acá como vena. O debería nuevamente subir hasta la corteza y bajar nuevamente para salir recién. ¿Cuál crees que sea lo más obvio? Y lo más fácil. Salir por el hilo. Salir directo, pero no. ¿Qué es lo que ocurre? Luego que has llegado hasta la médula, nuevamente tienes que ascender hasta la corteza. Y nuevamente la corteza que estás, nuevamente bajar para recién salir. Por eso, No se ha cerrado, pues. tanto las arterias como las venas tienen los mismos nombres. Tiene una arteria segmental, es que hay una vena segmental. Hay una arteria arcuata, porque hay una vena arcuata. Hay una arteria interlobulillar, porque hay una vena interlobulillar. Ahora, siempre están en paralelo en la circulación arterial y la circulación venosa. Lo más fácil sería bajar, pero no. ¿Por qué? Lo explicaremos luego. Ese dibujo nos ayuda bastante para entender esta parte de aquí. Sí, esta parte de aquí es muy
interesante ver la parte del nefrón. Como les digo, estamos recordando un poco lo que hemos hecho en la clase anterior. Esto ya sabemos el tipo de la parte de corteza. Esto, buscarle un dibujo de un nefrón, que nos interesa bastante ver algún tipo de nefrón. Acá, este dibujo. Aquí se ve la parte del nefrón. ¿Cómo? Miren toda la parte tubular. Túbulo contorneado proximal. ¿Por qué proximal? Porque está bien próximo ¿a quién? Al corpúsculo. ¿Cómo se llama? Corpúsculo renal. Luego el túbulo contorneado proximal sigue la asa descendente de Henle. Luego la asa ascendente de Henle. Luego túbulo contorneado distal y luego túbulos colectores. ¿Qué está? Entonces el nefrón está constituido por dos partes. La parte tubular y otro que es el corpúsculo renal. Ahora, el corpúsculo renal, ¿cómo está constituido? Llega de acá la arteriola. ¿Qué arteriola es la que llega para ser glomérulo? La arteriola aferente. ¿De dónde vino? De la interlobulillar. ¿Y interlobulillar de dónde vino? De la arcuata. De arco interlobulillar. Este decíamos era como un tronquito de un árbol. Y de ese tronquito de que sale varias ramitas. Esa ramita es la arteriola aferente. Luego que sigue el glomérulo y luego sale la arteriola eferente. El glomérulo con la cápsula de Bowman, miren, es como una cáliz, es como una copa. Ellos dos forman el corpúsculo renal. ¿De acuerdo? Entonces la filtración, ¿qué es lo que se filtra? Sangre. La sangre. El 20% aproximadamente de todo el gasto cardíaco va a donde? Al riñón. O sea, el 20% de toda la sangre va a querer ir a dónde? Al nefrón. No toda la sangre va a ir. Imagínense que el 20%, o sea, una parte irá y la otra parte pues irá de frente. Pues. Pero la que va a llegar al nefrón, entonces va a haber la famosa filtración. ¿Qué se filtra? La sangre. ¿Hacia dónde pasará el filtrado? Hacia el espacio de Bowman. Este es el filtrado. O sea, el filtrado es del capilar glomerular. ¿Hacia dónde? Hacia la cápsula de Bowman. Entonces, si la cápsula de Bowman es así, de esta manera tiene una forma de copa, todos los filtrados luego ¿a dónde va a pasar? A la parte tubular, que es el túbulo contorneado proximal. O sea, todo lo filtrado ahora va a ir ¿a dónde? Al túbulo contorneado proximal, luego al asa descendente, luego asa ascendente, túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Entonces todo lo que estoy dibujando de negro es lo que se ha filtrado. ¿De dónde se filtró? De la sangre. Ahora miren, si la parte superior es corteza y la parte inferior es la médula, todos los filtrados de corteza va a médula, de médula sube a corteza y de corteza de nuevo baja hasta la médula. O sea, la formación de la orina también baja, sube, baja. La sangre también sube, baja, a eso le llamamos contracorriente. Sube, baja, o sea, los dos, tanto la sangre como el filtrado, suben. La pregunta del millón: si el único mecanismo en el nefrón fuera el filtrado, quiere decir que este puntito negro, ¿a dónde llegaría? Al final, al túbulo colector. Todo lo que se filtra, ¿a dónde va a llegar al final? Al final del túbulo colector. Entonces el túbulo colector pasa a las cálices menores, las cálices menores pasan a las cálices mayores, las cálices mayores pasan a la pelvis renal, la pelvis renal lo lleva por uréter, lo lleva a la vejiga y lo que está en la vejiga, ¿qué hacemos? Lo orinamos. ¿De acuerdo? Entonces, si el único mecanismo, ojo, en el riñón fuera la filtración, todo lo filtrado ¿qué pasaría?
clorinanina. ¿De acuerdo? ¿Qué se filtra? Importante, ese es muy importante. Ahora vamos a la parte del glomérulo. Se filtra el glomérulo, tiene una característica. Este glomérulo viene acá, arteriola aferente, y sale arteriola eferente. Este glomérulo tiene huecos, como un colador. A esto se llama fenestras. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta del millón, ¿cuál filtraría más? ¿El que tiene huecos o el que no tiene huecos? El que tiene huecos. Entonces, el glomérulo filtrará más que cualquier capilar, claro, porque otro capilar no tiene fenestras. Este sí. Y todo lo filtrado, ¿a dónde irá? A la cápsula de Bowman. ¿Qué se filtra? Agua. ¿Qué se filtra? Iones. O sea, habrá sodio, habrá cloro, habrá potasio, habrá todos los iones de la sangre igualito. Dentro de la sangre habrá sodio, cloro, potasio, calcio, acá también calcio en la misma concentración. ¿Por qué? Porque los iones son tan chiquititos que ni los poros se dan cuenta. ¿De acuerdo? Ahora dígame, si los iones pasan con facilidad, ¿el agua pasará con facilidad o no pasará con facilidad también? Sí, si los iones pasan, que tienen carga, los aguas también pasan normal. ¿Qué más va a pasar? La glucosa. La glucosa está aquí. Y la glucosa también queda aquí. La pregunta, si la concentración de glucosa acá es 100 miligramos por decilitro, la concentración de glucosa, ¿cuánto será acá también? 100 miligramos por decilitro. ¿La glucosa es una molécula más grande que los iones o más chiquita que los iones? Más grande, la glucosa es 180, el sodio es 23, el calcio es por ahí estamos 20 y tantos, el potasio es 39, o sea, al final la glucosa es más grande que los iones y pasan. Los aminoácidos que están acá también encontramos aquí. ¿De acuerdo? O sea, si ves agua, iones, glucosa, aminoácidos, es lo mismo en ambos lados. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos hay, señor Jonathan, en la sangre, aparte de los iones, la glucosa y los aminoácidos? ¿Qué otros elementos hay? Señor Arias, ¿qué otros elementos hay? Magali, ¿qué otros elementos hay? ¿Lo hemos dicho? Isotrión, bicarbonato también. Urea también, son moléculas chiquitas que traen a ambos lados para esa compatibilidad. ¿Qué otras cosas tiene la sangre aparte de eso? Claro, los elementos formes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pues le cuento, un glóbulo rojo comparado a ese capilar, un glóbulo rojo sería así. ¿Podrá pasar por los huecos? No. Un polimorfo nuclear, así, ¿pasará por los huequitos? ¿Por los poros? No. Plaquetas. ¿Pasará por ahí? Tampoco. Proteína, principal proteína de la sangre, sintetizada por el hígado. La albúmina. La albúmina, mira, es así. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa la albúmina? Por su tamaño sí debería pasar, ¿sí o no? ¿La albúmina qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, dice David. Positiva, tú decides. Muy bien, negativa. La albúmina siempre es negativa. La albúmina tiene carga negativa. ¿De acuerdo? El resto, los elementos formes, no me importa qué carga tenga. ¿Por qué? Porque igual son muy grandes para el poro. Si sea positivo, sea negativo, igual lo que sea positivo o negativo no va a poder pasar por ese huequito. La albúmina tiene carga negativa. Y justo vamos a ver
ustedes saben que el capilar, la capa más interna se llama endotelio, ¿sí o no? El endotelio con otras células tienen carga negativa. Entonces, negativo con negativo no puede pasar la luz, o pasa muy poco. ¿De acuerdo? Pero, y el cloro también es negativo, ¿sí o no? Al cloro no le hace nada. ¿Por qué? Porque es tan chiquitito que ni cuenta se da. Pasa desapercibido porque son demasiado pequeñitos. Y es tan pequeña su carga que tiene un cloro que le vale, pues. Pero la albúmina no es un albúmino, pues es molécula grandota. Puede pasar por el poro, o sea, de todas maneras es grande una proteína comparada con un ion. Estamos hablando de mil veces más peso que lo que pesa pues un cloro, pues. Pero ahí sí tiene bastante carga negativa, ese sí se va a quedar. Entonces, al final, el filtrado glomerular, ¿a qué sería igual? ¿Sería igual a la sangre? Pues sí. Menos que no tiene. Entonces, el filtrado glomerular es igual a la sangre, excepto que no tiene albúmina y elementos formes. Los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En general es eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿no pasa la sangre directa y ahí se retiene? No, es que si la sangre, todos los glóbulos rojos, plaquetas que están aquí, se van por la arteria referente. Ah, ya. Porque o se queda ahí y termina todo. No, hay una arteria referente que lo que no pasa sigue su camino nada más. Entonces no tiene ningún problema. Sigue nada más. Sigue para adelante. ¿Cuántas formas? ¿De acuerdo? ¿Se entendió ese gráfico de ahí? Se entendió la parte tubular. Ahora viene el detalle. Toda la glucosa y aminoácidos que es filtrado, ¿el organismo lo necesita o debería orinarlo? Necesita. Necesitamos la glucosa. ¿Para qué comemos entonces? Nuestra glucosa la perdería. Entonces hay reabsorción también. Claro, pero la reabsorción no se va a dar ya en el corpúsculo renal, sino se va a dar en la parte tubular. No sabemos si es en el túbulo contenido proximal, no sabemos si en la asa descendente de GL, no sabemos si en la asa ascendente de GL, no sabemos si en el túbulo contenido distal o no sabemos si en el túbulo colector. Lo único que sabemos es que se va a reabsorber. Entonces todas las partículas, moléculas que fueron filtradas se pueden reabsorber ¿a qué nivel? A nivel del túbulo. ¿Cómo le llamarías eso? Reabsorción tubular. Porque solo se reabsorbe en el túbulo. Pero no se sabe lo que es el externo. No, sí se sabe, pero ahorita no te voy a decir ahorita, hasta después. Solamente lo único que tienen que saber ustedes de qué es en la parte tubular. La pregunta, David, si todos los filtrados, ¿de dónde provino? ¿Todo lo filtrado? Ajá, ¿de dónde vino? Pues de la sangre. De la sangre, muy bien. Y si yo quiero recuperarlo, ¿a quién tendría que llevar recuperar? ¿A quién tendría que recuperar? ¿A quién tendría que? ¿A los iones? No, pero ¿a dónde tendría que ir todo lo reabsorbido? Ah, de nuevo a la sangre. Nuevamente a la sangre. La pregunta es millón. Si por acá ya está todos los filtrados, ¿cómo llega a la sangre? Porque aquí tenemos los capilares peritubulares. Acá tenemos capilares peritubulares. Acá tenemos capilares peritubulares. Acá tenemos capilares peritubulares. Por acá tenemos capilares peritubulares. Por acá tenemos capilares peritubulares. Entonces todo lo reabsorbido va a ir ¿hacia dónde? Hacia los capilares. Si no tuviera capilares, ¿podría reabsorberlo? No. Si no tuviera los capilares, todo lo reabsorbido se quedaría en el parénquima renal. ¿Y quién necesita todos los sillones? Todo necesita la sangre. Yo no, el parénquima, no el riñón, no necesita volver a la sangre. Miren lo interesante, del 100% de todos los filtrados, ¿cuánto creen que se reabsorbe? Un porcentaje. 65 dices tú. Tú, 70. 40. 40, mira mamá, Yo creo que sí. más dura, no. Más. No, ¿verdad? ¿Sí la plaza? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 70. 70, ¿Quién da más? 50, 99%. Yo iba a decir eso. De todo lo filtrado, el 99% se recupera. Solo orinamos el 1% de los filtrados. Ahora viene la otra pregunta, ¿cuántos litros de sangre tenemos? Jonathan, ¿cuánto pesas? ¿80? 80, pues ya, 80, ¿ya? 80.
Ya, 90, el 8% de 90, el 8% más o menos es sangre. O sea, 9 por 8, 72, más o menos 7 litros. De los 7 litros, ya ponle 6, de los 6 litros que tiene Jonathan, la sangre no pasa una sola vez al día los 6 litros. La sangre normalmente pasan 180 litros de sangre al día por el riñón. 180 litros. O si yo tengo 6, ¿cómo es? La sangre pasa varias veces, ¿sí o no? Si se filtrara el 50%, ¿qué sangre vendría la siguiente vez? ¿Se entiende el video o no? De los 6 litros, si perdieras 3, no, pues ¿sí o no? ¿Qué sangre podría volver a filtrar? O sea, recuerden, se filtra buena cantidad, pero recuperamos el 99%. Por eso la sangre puede pasar muchas veces. Ahora, Profe, dime. una pregunta. Usted dijo hace rato que, o sea, solamente pasa el 20% de toda la sangre al nefrón. Ajá, el 20%, no. De toda la sangre que sale del corazón, el 20% va al riñón. Y luego, o sea, sí, toda la sangre, o sea, hasta completar el 100%. Es que lo que ocurre, ejemplo, un poco de sangre está saliendo por la aorta y una cantidad de sangre va al riñón, ¿sí o no? Y se filtra. En otro momento, otra sangre de otro lugar que llegó al corazón nuevamente, llegará ahora al riñón. La que pasó por el riñón será por el hígado, será por el cerebro, o sea, tiene que hacer la ruta en algún momento. O sea, no es el mismo 20% que pasa, ¿sabes? Porque el otro 80% también tiene que filtrarse, ¿sí o no? Simplemente la sangre se va a ir mezclando y va yendo un 20% hacia dónde? Hacia el riñón, nada más, aproximadamente. Pero también todo ese 20% del riñón, también es imposible que el 20% lo agarre todo el nefrón, pues ¿sí o no? Si no, imagínate, pues reventaría los pobres nefrones. Habrá una parte que irá por el nefrón y otra parte que pasará y esperará la siguiente vez. Y al final, entonces, ¿para qué filtro el 100% si voy a recuperar el 99%? Entonces, ¿para qué la sangre va al riñón? ¿Para qué? Para eliminar desechos. Para eliminar los productos de desecho. Entonces hay un tercer mecanismo, que es la secreción tubular. ¿Qué es la secreción tubular? Sería todo lo contrario a quién? Claro, la reabsorción. Y si la reabsorción de la luz tubular lo recuperaba la sangre, que tenía que hacer la secreción de la sangre pasar a dónde? A la luz tubular. ¿Se entiende la idea o no? Y ahí vamos a eliminar productos de desecho como que creatinina, urea, lo que estaban mencionando, urea, creatinina, hidrogeniones, tenemos que eliminarlo. Entonces, al final, hacemos el mecanismo de filtrar, de reabsorber, más secretar al final para eliminar lo que no queremos. Obvio que hubiera sido más fácil que si la sangre viene y yo sea el riñón diga, creatinina, ven para acá, ¿sí o no? Mejor sería para ustedes que agarre lo que no quiero, ¿sí o no? Vete para acá, vete para allá, pero no va a ser así. Primero por la velocidad que pasa la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre? Cuela y mete un montón y sobre lo que tiene recupero lo que necesito. Y lo que no quiero, ¿qué hago? Que se vaya. Así funciona el riñón. Va a ser imposible que la misma sangre diga, esto no quiero, esto sí quiero, esto no quiero, no podemos. Filtramos y ¿qué recuperamos? Lo que necesita el cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Profe, Dime. la creatinina también es una proteína, ¿no? La creatina es la proteína. Profe, La creatinina viene del metabolismo de la creatina. Que la creatina es la proteína. Profe, el término de proteinuria, usted dice que la albúmina no pasa por esos huequitos. No pasa por los poros. No pasa por los poros. ¿Y cómo se da la proteinuria? Cuando hay una proteinuria es que tiene que haber algún daño a nivel del nefrón. Tiene que haber una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, ¿qué podría ocurrir? Podría ser de que haya daño de los glomérulos y estos huequitos sean más grandes. Y son más grandes, ya pasa la albúmina. Pero normalmente no debería pasar. Entonces, cuando hay una infección a nivel urinario y le agarra la parte del glomerular, entonces vas a ver proteína en sangre, proteinuria. Pero normalmente debería haber la cantidad de albúmina, debe ser lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Ese ya sería patológico. ¿Conforme, señor David? Sí. Ok. Ahora viene otro detalle. Vamos a ver, este dibujo de la parte tubular no lo voy a borrar ahorita todavía. Y ya hemos visto la parte del corpúsculo. Regresamos a la parte del corpúsculo.
Miren. Miren el tamaño del glóbulo rojo y miren los huequitos. La cápsula de Bowman, ¿te acuerdas que era como una cáliz? Tiene dos capas. Una capa que rodea al glomérulo por fuera, ¿me entiendes? Una capa así, y una capa que está rodeando al mismo glomérulo. Y se forman dos capas. Este sería la capa visceral y este sería la capa parietal. ¿Dónde han visto más el término de parietal y visceral? Anatomía. Cavidad torácica. Hay la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cuál es la que envuelve el corazón? Siempre la visceral es la que envuelve a los órganos. Aquí, ¿cuál es el órgano? El glomérulo. Entonces, ¿cómo se llama la capa que mueve al glomérulo? La capa visceral de la cápsula de Bowman. Y hay otra que es la capa parietal. Entonces, entre ambas capas se forma el espacio de Bowman, donde va a estar ¿qué? Todo lo filtrado que va a ir al túbulo contorneado proximal. ¿De acuerdo? Entonces dime, este es el famoso podocito. Aquí está rodeando el podocito, miren, acá. Al glomérulo, ¿se dan cuenta o no? Entonces ese podocito formará parte, Mónica, de la capa visceral. Muy bien, claro, porque está rodeando al capilar. No puede ser la capa parietal porque la capa parietal está al otro lado, ¿sí o no? Es la capa visceral. ¿Cómo lo entendemos así? Es como que este es el glomérulo y lo envuelve estas células, lo envuelve ¿a quién? Al glomérulo. Esta es la capa visceral. ¿Y cuál sería la capa parietal? Esta pared. ¿Cómo sería el filtrado? De la sangre hacia el espacio de Bowman. ¿Se entiende la dirección o no? Y todos los filtrados irán al túbulo contorneado proximal, luego bla bla, de Keller, bla 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 bla, y al final orina. ¿De acuerdo? Según este gráfico, entonces, si todos me han dicho sí me han dicho, entonces si todos han estado de acuerdo, ¿cómo será la filtración? ¿Como 1 o como 2? ¿Cuál será la dirección de la filtración? ¿1 o 2? ¿Por qué, Jonathan, 2? 2 es del espacio de Bowman al capilar, o es del capilar al espacio de Bowman. Entonces sería la 1, ya que es No puede ser ni reabsorción ni secreción porque estamos hablando de glomérulo. Y los términos reabsorción y secreción es tubo. Entonces no tiene nada que ver. Lo único que existe a nivel del glomérulo es filtración. Por lo tanto es el número 1. ¿De acuerdo o no? ¿Conforme? 1. Miren, este es el podocito. ¿Y por qué le llaman podocito? Porque tiene dedos. Miren sus deditos. Los podocitos tienen una función importante. Envuelve a todo el capilar. ¿Para qué? Para ser selectivo en qué cosas pueden pasar. Pero hay otra célula, mira, esta de acá, que justo está acá, es la célula mesangial. La célula mesangial, ¿qué está agarrando? Capilar glomerular. Entonces, ¿qué sería la célula mesangial? La que le da soporte, le da nutrición ¿a quién? A todo el corpúsculo. Si no hubiera células mesangiales, ¿qué pasaría con los capilares? Se caen. Es como los fierros que le da orden al glomérulo, para que tenga forma, porque glomérulo significa ovillo. Ovillo como el ovillo de lana, cuando te venden el ovillo te venden en una bolita así, una esfera, no sale de la lana, y vas dando vuelta, se llama un ovillo, pues se llama glomérulo. Pero ese glomérulo, si tengo bastantes capilares, alguien tiene que agarrar, tiene que haber una estructura de sostén. Eso le da la célula mesangial. Y como está dentro del glomérulo, le llamarían célula mesangial
glomerular porque está dentro del glomérulo, me llamarías así. Los podocitos, ya tenemos esa parte. Aquí, en la parte inferior, miren, podocito capilar. ¿Cómo sería filtración? 1 o 2. Podocito. El verde es el podocito, ese es el capilar. ¿Cuál sería filtración? 1 o 2. 1, pues, de la sangre hacia acá. Los podocitos, estos pedícelos, tienen carga negativa. Los deditos tienen carga negativa. Entonces la albúmina que tiene carga negativa, ¿podrá pasar? Rebota. Por dentro del endotelio tiene una capa llamada glucocáliz. Son carbohidratos, son azúcares. Estos glucocáliz tienen carga negativa. ¿Podrá pasar la albúmina? No. ¿Los iones negativos podrán pasar? Sí, porque son chiquititos. Los iones no le importa la carga, positivo o negativo, esos pasan por ¿dónde? Por los poros, no tienen que hacer ningún problema. No tienen ningún filtro con la carga. Pero la albúmina, sí. Ya tenemos, miren, hacer las mesangiales como le da sostén. Y acá nuevamente glomérulo, podocitos, o sea capa visceral, espacio de Bowman y la cara parietal. Acá visceral, perdón, y esta parietal. Acá está la capa parietal. Parietal, visceral. ¿Qué sería la flecha verde? ¿Qué sería la flecha verde? Lo que se filtra. La filtración, pues, la dirección de la filtración de la sangre hacia el espacio de Bowman. ¿Qué es lo que se filtra? Agua, glucosa, aminoácidos, iones, urea, hormonas, se entiende, vitaminas, cuerpos cetónicos y muy, pero muy pequeña cantidad de ¿qué? De proteínas. ¿De acuerdo? Muy pequeña cantidad de proteínas. Miren el glóbulo rojo, glóbulo blanco, son grandotes, pues. ¿Cómo pasa por ahí? No va a pasar. Proteínas grandes menos. Pues si las pequeñas, si las medianas y pequeñas tienen problemas, más problemas van a tener las proteínas grandes. Acá ya tenemos esta parte, luego lo vemos. Y acá es la parte que quería a ustedes también expresarles. ¿Qué sería uno? Filtrado glomerular. Del glomérulo al espacio de Bowman y el espacio de Bowman al túbulo contenedor proximal, asa de geles, distal, túbulos colectores, en general le llaman tubular. Reabsorción de la luz tubular hacia la sangre, capilar, hacia el capilar. No puede ser vena, porque la vena tiene muchas capas. Tiene que ser capilar peritubular. Y secreción sería del capilar hacia dónde? Hacia la luz tubular. O sea, todo lo filtrado menos todo lo reabsorbido más todo lo secretado te va a dar la orina. Pues se llama excreción. Entonces la excreción acá sería igual a todo lo filtrado menos todo lo reabsorbido más todo lo secretado. Y la excreción, ¿qué sería? La orina final. Por eso el sistema renal también se llama sistema excretor, porque va a excretar todos los productos de desecho. A veces, el problema de nosotros muchas veces es de que a veces nos falta agua. Entonces nosotros nos deshidratamos fácilmente. Por eso cuando una persona no toma agua por mucho tiempo, ¿qué pasa? Pues se muere. O sea, nosotros podemos morir más rápido por deshidratación que por falta de comida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos reserva. Tenemos grasa, el hígado es un órgano que está repleto de ¿qué? Repleto de glucógeno. ¿Pero hay un órgano que esté repleto de agua? No. Los animales que pueden tener gran cantidad de agua en reserva, uno es el camello. El camello tiene en su rumen, tiene una gran cantidad de agua.
También su joroba, al tener grasa, eso puede formar agua metabólica. La grasa, al hacer la oxidación de las grasas, sale gran cantidad de agua. ¿Pero es agua de qué tipo? Metabólica. Nosotros no podemos hacer, la cantidad de agua metabólica no es igual que del camello. Ahora, el camello dice, interesante, el camello dice puede estar varios días sin tomar agua y llega un grifo como gasolina y puede estar tragando litros y litros de agua sin que le pase nada. ¿Que un camello deshidratado no tiene joroba? No, va a tener porque igual va a tener la jiba, pero puede quemar cierta cantidad de grasa como agua metabólica. Lo que ellos almacenan gran cantidad de agua es el mismo rumen. De ahí sacan agua. Tienen un rumen con una buena reserva de agua. El rumen es gran cantidad de agua. Y ellos lo utilizan cuando están en estos momentos. Y de un momento a otro pueden tragar agua que da miedo. ¿Nosotros podemos tragar agua un montón? No, pues nos descompensamos. Igual ellos no. Esa cantidad de agua queda en el rumen buen tiempo y recién después pasa a sangre. Recién después. Ya tenemos ahí esta parte de aquí. Ya no borro ese de ahí porque lo vamos a utilizar. Esta parte del flujo sanguíneo lo vamos a ver de manera virtual, esta parte de aquí, que es la parte del glomérulo, pero necesitaba explicarlo. Si no le explico ahorita a ustedes van a tener problemas. Es mejor que en la parte virtual le explique una vez que ya saben cómo es el glomérulo, cómo es todo. Ejemplo, ¿qué vamos a explicar? Miren, arteriola, que llega al glomérulo, arteriola aferente, glomérulo y sale arteriola eferente. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. El glomérulo tiene, entonces todo lo filtrado, ¿a dónde va? A la parte tubular. Entonces esto se llama filtrado glomerular. ¿Qué es lo interesante? Que es doble juego de arteriola. Entonces díganme ustedes, si yo quiero filtrar más, ¿qué haría con mis arteriolas? ¿A cuál haría vasoconstricción y a cuál haría vasodilatación? Yo quiero filtrar más, me da la gana de filtrar más. Vasodilatación a la aferente y vasoconstricción la eferente. Claro, de esa manera me filtro más. Y si en otro momento quisiera filtrar menos, Al revés. hago contracción de la arteriola aferente, ¿sí o no? Y si hago contracción de la arteriola aferente, me va a llegar menos sangre al glomérulo. Si me llega menos sangre al glomérulo, ¿va a haber más filtración o menos filtración? Menos filtración. ¿De acuerdo? Ese juego vamos a hacerlo en la clase virtual. ¿Para qué? Porque ya tenemos los conceptos claros que queremos. Ahora, hay otra parte importante del glomérulo. Esta de acá. Miren. Arteriola aferente. ¿De acuerdo? Arteriola eferente. ¿Esto qué es? La cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Visceral y parietal. ¿De acuerdo? Y por acá, olvídense de esta parte, que no existe esto. Todo lo filtrado pasa a la primera porción, que es el túbulo contorneado proximal. ¿Se entiende el video o no? El túbulo contorneado proximal luego hasta de Heyle, descendente y ascendente, y luego sigue el túbulo contorneado distal. Cuando asciende, el túbulo contorneado distal es el que se pega a ambas arteriolas. ¿Se entiende esa parte? No es el túbulo contorneado proximal, porque el túbulo contorneado proximal está debajo de la cáliz, está acá, reseccionando todos los filtrados. Más bien, en ambas arteriolas, ¿quién encontramos? Al túbulo contorneado distal. Y justo, esta es célula del túbulo contorneado distal, esta es célula del túbulo contorneado distal, esta es célula del túbulo contorneado distal,
este es célula de túbulo contenedor distal, este es célula de túbulo contenedor distal, este es célula de túbulo contenedor distal, esta también, y esta es la luz tubular, ¿sí o no? Pero hay un grupo de células que se modifican. ¿Pero cuáles se modifican? Las que están en contacto con las arteriolas. ¿Ves cómo también ellas se modifican o no? Justo estos dos células, las que entran en contacto de las arteriolas con la pared del túbulo, a eso le llamamos aparato justaglomerular. Ese es muy importante. Pero son células modificadas no del proximal, sino del distal y de las arteriolas, la parte vascular. No cualquier célula endotelial, sino aquellas que han sido modificadas porque están en contacto. A ambos le llamamos aparato justaglomerular. ¿Cómo le llamamos a estas que se han modificado? Estas que se han modificado del túbulo le llamamos mácula densa. Y ellas que se han modificado de las arteriolas le llamamos células justaglomerulares. ¿De acuerdo? Ese es el famoso aparato justaglomerular. O sea, que está en íntimo contacto, no es el proximal, sino es el distal. ¿De acuerdo? Ya con esos conceptos que ya ustedes lo tienen claro, entonces ahora sí, pues eso lo vamos a hacer en la parte virtual media hora, para poder avanzar media hora, no necesito más, para poder terminar esta parte de los mecanismos. Para eso lo necesito. Y ahora sí quiero pasar a lo otro. A lo otro es esta parte, que es lo que ocurre a nivel del túbulo, porque hemos visto la parte del filtrado. Tenemos que ver todas las reabsorciones. Espero llegar hasta asa de Hailey hasta las 6:30. Ya tenemos 25 minutos. Miércoles. Ay, no jodas, güey, qué sincero. Tu culpa casi no vengo. ¿Estás con tu...? Sí, ¿no? No, pero ya me va. Sí, ya me dije. La suerte que el temblor fue Ya lo domingo, vi. no tenía clase ustedes domingo. Aquí como se ha sentido, ¿no? Sí. Claro, no había estuvo clase. Justo ¿La mañana. casabas? Justo mañana. Ay, no. En Villa. ¿Y se sintió ahí? ¿Sabes a Sí, quién me pero metí? que casi salgo. ¿Salieron corriendo o no? Sí, yo casi salgo corriendo. A mí me tocó luego del... Yo casi me monté al caballo. Claro, luego del pisco de 2007, muy importante. Por algo es túbulo contenedor proximal. Y es muy importante el túbulo contenedor proximal porque del 100% de todo el filtrado hemos dicho que se recuperaba ¿cuánto? El 99%. Pues las 2/3 partes se recuperan en el proximal. O sea, el 70%, profesor, en el libro dice 65, 70% de todos los filtrados se recupera, o sea, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Eso sí es importantísimo. Se recupera algo muy, muy importante. Se recupera el 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos. Eso también es importante, ¿ya? Y ustedes vieron intestino la semana pasada, cómo se absorbía la glucosa en el intestino. Oh, los malta. ¿Por bomba? No. ¿Cómo se reabsorbía glucosa? Claro, supone que no han estudiado, pues es para el último examen, ¿sí o no? Ah, claro, sí. Claro, por eso no es. Supongo que ni han abierto esa parte del cuaderno, pero la glucosa se reabsorbe con sodio. Sodio glucosa por el transportador SGLT1. Ah, sí. Igualito, ese SGLT1 igualito está acá. Y esto es la otra parte que necesitamos tenerlo claro. Ahí está. Luz tubular. ¿De acuerdo? Célula tubular y capilar peritubular. ¿De acuerdo? Todos los filtrados los encontramos aquí en la luz tubular. Entonces es una célula tubular con microvellosidades dirigido hacia dónde? Hacia la luz tubular. ¿Cuál era la membrana basal?
¿La que estaba pegada a la luz o la que estaba pegada al vaso sanguíneo? Al vaso sanguíneo. Igualito acá. La membrana basal o membrana vasolateral es la que está pegado al capilar. Y la membrana apical es la que está pegada a la luz tubular. Igualito que intestino, igualito que glándula salival. Idéntico. Es lo mismo. ¿Dónde se encontraban las bombas de sodio, potasio, TPasa, señor Jonathan? No. Vaso lateral. Ya por estar ahí conversando con Arias. Aquí. Distracción. Las bombas de sodio, potasio, TPasa están en la membrana vasolateral. Jonathan, ¿cuál es la función de la bomba en resumen? No me digas que saca 3 sodios, saca 2. No. En resumen, ¿para qué sirve la bomba? Hemos dicho, pero en resumen, ¿para qué sirve? Para tener sodio muy bajo dentro de la célula. Ese es al final el objetivo de la bomba. Que si saca sodio está bien, pero al final, en resumen, es que la concentración de sodio, como esté dentro de la célula, baja. Y todo ese sodio pasa ¿a dónde? A la sangre. ¿Se entiende o no? Pero si tengo sodio bajito, puede entrar sodio ¿con qué? Con glucosa. SGLT1. Igualito que intestino. Sodio, glucosa. Claro, el sodio estaba aumentando. Pásalo con la bomba. ¿A dónde? A la sangre. El sodio tiene que estar en la sangre siempre en agua, ¿no? El sodio también está acá en la luz. No, pero tiene que haber ¿En dónde? en la sangre. En la sangre porque es líquido extracelular. Claro, y porque si estuviese en las células, habría filtración. No, es que si está en la célula saca por la bomba. Es que recuerden, ¿se acuerdan que cuando se filtró gran cantidad de sodio? Pues esta gran cantidad de sodio, ¿dónde está? Aquí, y con glucosa, entra con aminoácidos también. ¿Dónde entra? A la célula. ¿La célula dónde pasa? A la sangre. O sea, todo el sodio que fue filtrado ya está nuevamente ¿dónde? En la sangre. La pregunta, ¿el sodio a quién llama? No, antes que al agua. ¿Quién llama el sodio? Yo soy positivo, busco mire, claro, a cloro. Busco mi negativo, que es el cloro. Y el cloro, mira por dónde pasa. Mayormente pasa entre células. Por acá pasa el cloro. Entonces ya tengo sodio y llega a la sangre. ¿Quién llega? Cloro. Y los dos iones ahora ¿quién jala? Al agua. Y con el agua ya tengo todo. ¿Te das cuenta? Estoy recuperando sodio, estoy recuperando cloro y estoy recuperando agua en la misma proporción. Esa es la palabra que debe grabarse. Sodio, cloro y agua se arrastran en la misma proporción. No es que yo jalo solo sodio y cloro y dejo el agua. No. Lo jalo todo de manera proporcional. Ojo con eso que le estoy diciendo. La pregunta viene acá. Si acá dice, la diapositiva dice que el 100% de sodio, del 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos se reabsorben en el túbulo contenedor proximal, la pregunta viene acá. La pregunta del millón. Ariana, para ti. Ariana, ¿por qué no se reabsorbe glucosa o aminoácidos en el túbulo contenedor distal? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo? No, pero también el túbulo contenedor distal es parte tubular. La pregunta dice ahí claro, el 100% de glucosa y aminoácidos solo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Si alguna glucosa se escapa, ¿a dónde llegará? A la pichi. No hay el único lugar donde se reabsorbe es túbulo contorneado proximal. Entonces la pregunta digo, ¿por qué no se reabsorbe en el túbulo contorneado distal? También los canales, y nunca hemos hablado de canales, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Menor concentración de sodio? No, porque igual el sodio llega, porque recuperas el 70%. ¿Te acuerdas que se filtra el 70%? Se filtra el 70% de sodio, el 70% de cloro, el 70% de bicarbonato, todo casi el 70%, pero sí el 100% de glucosa y aminoácidos. ¿Por qué no se reabsorbe esta grasa? El cloro no se reabsorbe, está muy bien. ¿Por qué no se puede reabsorber glucosa o aminoácidos en el túbulo contenedor distal? La respuesta es la más simple.
señor David. A ver, yo me imagino que es por los transportadores SGLT, ¿no? No tiene transportadores en otro lado. El único lugar que hay transportadores es túbulo contenedor proximal. No hay más transportadores en otro lugar. No hay ni asa de gel ni túbulo contenedor distal. Como no tengo el transportador, ¿cómo puedo reabsorber? No puedo reabsorber. Ahora bien, ¿y cómo sabe, cómo descubrieron de que había transportadores solamente en el túbulo contenedor proximal? Tiene una pregunta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fácil. Hicieron varios estudios. Ejemplo, hay tinciones. Hay una técnica llamada inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, ¿han escuchado hablar de inmunohistoquímica? Sí, he escuchado. Pero no he aprendido. Hematoxilina, sí. HIE, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué le meten hematoxilina? ¿Por qué le hacen HIE, hematoxilina y eosina? No era para teñir. ¿Por qué? ¿Pero por qué hematoxilina con eosina? Para teñir gramos negativos. Uno es ácido y uno es básico. Uno se colorea el núcleo y otro colorea el citoplasma. Uno lo colorea de azul, otro lo colorea de rojo. Entonces, ¿qué hace? Contraste. Por eso. ¿Me entienden o no? Entonces, simplemente usan hematoxilina y eosina porque son los colorantes que todo el mundo, cada vez que hagas un trabajo de investigación y haces algo de histología, tienes que tener tu mínimo, tu lámina de HIE, pues. Si vas a una sustentación sin tu lámina de HIE, te van a apabullar, pues. ¿Y cómo? Porque es lo mínimo que necesitas, ¿sí o no? Pero para verlo, supongamos, estos transportadores, hay una técnica llamada inmunohistoquímica. Histoquímica es igualito que le meten igual en alcohol, es igualito, lo deshidratan, bla, 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 todo igualito. Pero llega un momento que a la lámina la sumergen con un anticuerpo. ¿Y qué me compro? El anticuerpo SGLT1. Me venden el anticuerpo SGLT1, lo sumerjo lo meto en ese anticuerpo, lo incubo, lo dejo ahí durmiendo por un día, todo, y cuando luego revelo la lámina, se queda negrito donde hay el anticuerpo SGLT1. Entonces, cuando hicieron las láminas, ¿dónde creen que solamente quedó negrito? En el túbulo contorneado proximal. No coloreado en otro lado, significa que el anticuerpo nunca se pegó con el SGLT1 porque nunca hubo SGLT1 en otro lado. Entonces, de esa manera, una manera simple, barata, no cuesta mucho, también te ayuda la inmunohistoquímica para algo así. Hay otras pruebas moleculares, bla, bla, claro, pero hay técnicas como uno le gusta histología. Con inmunohistoquímica, sí, si a alguien le gusta histología, inmunohistoquímica y anticuerpos para todo. Tú quieres detectar algo en una célula, le compras tu anticuerpo y lo procesas y no sale. Un poco fastidioso hacer la lámina, sí, pero en costo no es tanto. Depende de lo que cada uno haga su test. Y colorido eso nada más. Ustedes han escuchado hablar que los diabéticos, nos queda ¿cuánto? 9 minutos. Signo de diabetes relacionado con la orina, Magali. Poliuria, No, eso no de con diabetes. No correcto. Bien claro. En diabéticos, ¿qué ocurre en diabéticos? ¿No es la glucosuria? Glucosuria, muy bien. Hay la polidixia, la polifagia y la poliuria. Uno de ellos es la glucosuria. ¿Qué significa la glucosuria? Que en la orina aparece glucosa. ¿De acuerdo o no? Glucosa. Entonces esas personas, cuando los diabéticos, la glucosuria significa de que ellos tienen glucosa en la parte final. Si tengo glucosa en la parte final, la glucosa arrastra agua. Entonces cuando pierdes glucosa, jalas agua y orinas un montón y te deshidratas. Si te deshidratas, tomas poca agua o mucha agua. Entonces tienes poliuria y tienes polidixia. Y estás perdiendo glucosa, polifagia. Tiene las 3P. Entonces la pregunta del millón es, ¿normalmente hay glucosa en la orina? No, porque el 100% ha sido recuperado en el túbulo contorneado proximal. La pregunta del millón, ¿por qué apareció glucosa en la orina? Dos alternativas. Una, tengo pocos transportadores SGLT1 en el túbulo contorneado proximal y por lo tanto no pudieron trabajar más y se pasó, pues, ¿sí o no? O tengo mis SGLT1, ok,
chévere, mi SGLT1, SGLT2 también, normal, pero tengo más glucosa que la que puedo recuperar. Es la B. Claro, porque las personas con diabetes tienen niveles de glucosa más elevados de lo normal. O sea, si tengo más de lo que puede trabajar, aunque trabaje mis transportadores al 100%, es tanta la glucosa que tengo que se va. Y como no tengo más transportadores, toda esa glucosa que llega al asa de GL llegará hasta tu vuelo colector y se orina. Y sale poliuria con polidix y todo lo demás. Eso es. Estos transportadores tienen un umbral donde trabajan al máximo, le llaman tubular máximo. Es el nombre, tubular máximo para glucosa. Lo máximo que puede trabajar, y si lo supera, ya, pues qué piña, pues, no puede. Ese es el problema en el diabetes. Profe, ¿usted dice que la glucosa también jala agua? Sí, arrastra agua. ¿Y por qué no se deshidrata y si es que se está? ¿Por qué no se deshidrata dónde? Ahí en la vena esa. Este no es la luz tubular. No, o sea, si es que dice que se va el 100% de la glucosa, ¿por qué no se va también el 100% de agua? Si es que se está yendo toda la glucosa y la glucosa. Porque el sodio y el cloro también van a arrastrar agua. Pero el 70%. Al 70%. Recuerde que en el túbulo contenedor proximal se recupera ¿cuánto? El 70% de los iones con el 70% del agua. Algo así. Eso no había dicho. Ahora viene el detalle. Pasamos túbulo contenedor proximal. Bien. Hay otro importante, que es el bicarbonato. La reabsorción de bicarbonato también es importante. En sangre, HCO3, se forma ácido carbónico. La anhidrasa carbónica la pasa a CO2 y agua. El CO2 difunde dentro, se hidrata con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y hidrogeniones. El hidrogeniones lo elimino para que se una con el bicarbonato y nuevamente ingrese el CO2. ¿Y el bicarbonato dónde lo paso? A la... ¿Qué carga tiene el bicarbonato? Negativo. ¿Con quién se jala? Con un positivo que es sodio, bicarbonato de sodio. Y recupero el 70% del bicarbonato. Y el agua lo trata siempre de equilibrar. Recuerden que el agua se moviliza por ósmosis. Ósmosis es un transporte activo o pasivo. Pasivo, sin gasto de energía. Entonces va a buscar, ¿qué va a hacer al final? El ósmosis es el comodín, pues. Si hay mucho, muy concentrado acá y poco concentrado acá, quizás no vamos a diluirlo. Es el chévere. Si hay muy pocos sillones acá y mucha agua y me voy, el agua se va. Pero nadie lo detiene el agua siempre trata de equilibrarlo. A veces los sillones están en diferente concentración. ¿Quién trata de equilibrar siempre? El agua siempre va a ir de donde hay mayor concentración de soluto a donde hay menos concentración de soluto. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el bicarbonato. Faltan 4 minutos. Y miren, se puede reabsorber por SGLT1 y también por SGLT2. Diferencia entre SGLT1 y SGLT2, que el SGLT1 mueve una glucosa con 2 sodios. Y el SGLT2 que mueve una glucosa con un sodio. Y el único lugar que hemos dicho es en el túbulo contorneado próximo. Acá está. Importante. El lumen, recuerden el lumen. Vaso lateral. El de aquí. Este sí no, este vaso lateral no, lumen nada más. Este lumen vaso lateral no tiene nada que ver, este se ha movido a otro lado. Esa palabra vaso lateral la elimina. Lumen nada más de decir. Ahí nomás, no nos vamos a cruzar. ¿Se van a cruzar? Sí, ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. ¿No me mienten? No. Bueno, sí, pero... Ahí se van a cruzar. Ya, ahí nos quedamos.